1 Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Cómo están, raza? Bienvenidos, episodio 56. En el episodio pasado hablábamos de dónde viene la tentación y hoy queremos hablar de cómo permanecer firmes ante la tentación. Y pues nada, con esto les damos la bienvenida a quienes aman su palabra. Sobres. ¿Ya está grabando? Bienvenidos a CAS Radio. ¿Cómo la ves, hermano? ¿Cómo permanecer firmes ante la tentación? ¿Tú por qué crees que Dios permita? O sea, ¿cuál es la finalidad que Dios permita que seamos tentados? ¿Cómo para qué? Pues es lo que leíamos en Santiago en el verso 12, ¿no? Que decía que para ser probados. Porque una vez que ustedes atraviesen la tentación, que esta prueba, que la atraviesen con perseverancia, ¿no? Creo que dice ahí Santiago 1:12, van a recibir, dice, la corona de la vida, ¿no? Que Dios ha prometido a los que le aman, dice ahí Santiago. Digo, creo que de ahí sacan la parte de las coronas, ¿no? De recibir coronas en el cielo. Sí, pero la idea de las coronas es, pues, el premio, es recompensa, es como se premiaba a los atletas en los tiempos antiguos, con una corona, ¿no? Entonces, es como que van a recibir la recompensa, van a recibir el premio de la eternidad, en la eternidad, ¿no? Con lo que Dios ha preparado, ¿no? Me gusta mucho cómo dice aquí la segunda línea, dice, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Sí. ¿Y sabes por qué me gusta? Porque Dios nos conoce, incluso nos conoce, por supuesto Él es Dios, pero nos conoce más que nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces, me deja ver que si Dios está permitiendo que atravesemos por ciertas dificultades, por ciertas tentaciones, por adversidades, por circunstancias difíciles, complicadas, Él nos conoce y Él sabe que tenemos con qué librarnos, Él sabe que tenemos las herramientas, o sea, platicamos también el episodio pasado o el antepasado, no recuerdo, donde decía sean fuertes y sean constantes, ¿no? Y la fuerza te la da, pues, el acervo de conocimiento que vas adquiriendo acerca de esas transiciones dificultuosas y también acerca de lo que uno empieza a alimentarse de la palabra. Entonces, sí, Dios te ve y te dice, ok, tú ya estás listo para atravesar ciertos momentos. No sé, de repente me gusta imaginar cómo sucede en el ámbito espiritual, ¿no? Sí, ¿Cómo se gesta, ¿no? ¿Cómo se gesta? O sea, sí. y digo, en mi mente así chiquita y humana, imagino, ¿y sabes por qué? Porque me da un poquito de imagen si lees Job, sí, ¿no? Y Job te habla un poquito de esa escena, ¿no? O sea, ¿sí? Esa escena de esa película donde llega y toca la puerta y dice, oye, bueno, Dios dice, ¿ya has considerado a mi siervo Gamaliel, mi siervo Edgar? Pues sí, pues, pero pues mira cómo lo traes, el vato lo traes en carro del año, ¿no? El vato lo traes, o sea, con aire acondicionado, con la cuenta de banco, ¿cómo se dice? Así, la diada, dice. La diada. Claro, pues ¿quién no te va? ¿Quién no va a ser fiel, no? ¿Quién no va a ser fiel? ¿Quién no va a seguirte? ¿Quién no va a mantenerse en el camino? ¿Quién no así? Digo, no estamos hablando de Job, nada más estoy ejemplificando cómo yo me imagino que suceden las cuestiones espirituales cuando el enemigo llega y toca la puerta y dice, oye, ¿me das chancita un poquito de mover a Gamaliel en este tema? Sí. Entonces yo imagino que Dios dice, sí, tengo broncas, porque yo conozco a Gamaliel y sé que lo que tú intentas hacer en contra de él, de su familia, de su entorno, él ya está equipado, ya tiene la herramienta, sí, ya es fuerte, ya es lo suficientemente fuerte para librarla, ¿no? Sí. Y después de esa, nomás te voy a decir, enemigo, diablo, que después que él libre, le espera lo que decía Santiago 12, ¿no? Un cúmulo de bendiciones. Sí. Esa parte yo la creo como va haciendo, o sea, creo que es muy similar a cómo va haciendo nuestro desarrollo físico. Es un poco como decirle a tu hijo, vente, te voy a enseñar a manejar. O sea, tú ya estás considerando que el morro tiene la edad, la altura, la fuerza, el peso, todo para poder controlar un carro. ¿Me explico?
Y de momento, para el morro puede ser que el mundo se le venga encima porque se me van a soltar el carro. Es una gran responsabilidad. ¿Cómo lo voy a controlar si se me atraviesa alguien? Me explico, empieza a suceder la parte de que para él es muy complicado por el momento que lo vas a hacer pasar. Pero tú como papá entiendes que ya llegó el momento para. Entonces creo que Dios va mucho por ahí, man. Porque lo hemos platicado. O sea, hay veces que uno ha sorteado tentaciones o pruebas que yo creo que si hubieras pasado por eso años antes de cuando las pasaste no la hubieras librado. Pues. Cero, sí, claro. Entonces por eso yo creo que Dios va permitiendo momentos en su soberanía, en su cuidado, en su resguardo, man. Porque él obviamente está observando todo. O sea, él está cuidando todo. Esta otra parte, man, que dice Dios, y Dios es fiel, que él no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Y esta parte para mí es como una promesa de que Dios va a supervisar todas las tentaciones que lleguen a mi vida. Órale. ¿Sí me explico? O sea, es como sí, que va a estar al pendiente. Todas las tentaciones que lleguen, Él promete limitarlas de acuerdo con nuestra capacidad de soportar. O sea, para mí es una promesa de yo voy a supervisar, a ver, ¿qué tentación va para Gamaliel? Simón, aprobada, dale. O sea, es que eso no, descartada, ¿no? O sea, para mí este versículo es eso, man. Dios es fiel y Él no va a permitir, dice, que la tentación sea mayor de lo que pueda yo soportar. Claro, porque digo, no podemos confiarnos de que el enemigo pueda cumplir su palabra, porque él no cumple la palabra. No, que él la va a andar cumpliendo. ¿Sí me explico? No va a decir, mira, Dios, permíteme tocar a Gamaliel hasta aquí. Adelante. Y pues es el diablo, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido esa parte de que la fidelidad de Dios debería de producir en nosotros confianza de que sabemos filtrar, que papá, ¿no?, está ahí con nosotros, viéndonos, ¿no? De cerca y sabiendo que está al pendiente de que el enemigo no se sobrepase de lo acordado entre ellos, digámoslo, ¿no? Sí. Y hay un comentario que tengo aquí y es: Satanás podría destruirnos en minutos. O sea, si por él fuera. Claro. Sí. No anda jugueteando, sí. Pues. Sí, no. Así como lo quiso hacer con Job, algo que decías hace rato, ¿no? O con Pedro también. Pero Dios no se lo permitirá. Así que, como una madre que aleja a su hijo del pasillo de los dulces en una tienda, sabiendo que el niño no puede manejar la tentación, Dios nos aleja de las cosas que no podemos manejar. Y aquí viene un punto importante. Pero lo que podemos y no podemos manejar cambia con los años. O sea... Reciaste una leve con eso. A ver, lo que podemos y no podemos manejar cambia con los años. ¿Te fundí o qué? Sí, una leve. O sea... Haz de cuenta que lo que estamos diciendo ahorita es: Dios filtra. O sea, Dios nos promete aquí Él no va a dejar, ¿no? Él no va a permitir que la tentación sea mayor de lo que podemos soportar. Dios va a filtrar lo que sí puede llegar a nosotros, vamos a decirlo así, y lo que no. Pero con el paso de los años y entendiendo que vamos creciendo y madurando, con el paso del tiempo, va a cambiar lo que sí podemos y lo que no podemos manejar. No son las mismas luchas, no son las mismas tentaciones. En teoría no deberían ser. Conozco gente que sí. Es correcto. Conozco un compa que sigue, me explico, en lo mismo de toda la vida. 90, ¿no? Sí. Claro, no debería, ¿no? Y si ese es tu caso, pues replantéate, ¿no? ¿Qué estás haciendo para crecer? Significa que si sigues batallando con las mismas cosas simples, o sea, no quiero entrar en ejemplos porque puede ser que alguien se sienta ofendido, pues, pero en teoría es que los escalones tienen que ir, que tenemos que ir subiendo más y las pruebas se conviertan en cosas más complicadas. Sí, es correcto. Sí. Y el verso que sigue continúa ahí, ¿no? Pablo ahí en Corintios diciendo: cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces, aquí la parte es que Dios no solo ha prometido limitar las tentaciones, o sea, lo que va a llegar a nosotros. Él no solo promete aquí en esta porción que estamos leyendo de Él va a filtrar todo lo que llegue o no llegue a nosotros, sino que aparte que va a filtrar y va a decir: ok, yo creo que Edgar, esto sí, va para allá. No solamente que Él va a estar al cuidado, observando y filtrando todo, sino que aparte nos promete que aún con eso, Él nos va a dar la salida. Sí, Él nos capacita para eso, ¿no? Y
siempre hay una salida, man. Siempre. Ese es el tema, digo, no es el tema, pues sí, no sé si central, pero siempre hay una salida. A veces nos cuesta trabajo verla cuando estamos metidos en la bronca, pero siempre hay una salida. Hay un texto que me gusta mucho en Génesis y quiero leerlo porque ejemplifica perfecto a veces cómo sí hay una salida, pero a veces son salidas drásticas las que tenemos que tomar, ¿no? Génesis 39, y es un pasaje conocido por todos, ¿no? Que dice José y la esposa de Potifar, ¿te acuerdas, no? Sí. Dice en Génesis 39, dice, cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, hablando de José, dice que era oficial del rey y capitán de su guarida. A José le fue muy bien allí y en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo y él no se preocupaba ya de nada más que de comer. Como José era muy guapo y atractivo, la mujer de su amo se fijó en él y le propuso, ven, acuéstate conmigo. En vez de aceptar, José le contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado que todo a mi cargo, estando yo al frente con todas sus riquezas. Él no tiene nada que preocuparse, no me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo, pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Y aunque todos los días ella le insistía, él la rechazaba. Un día José entró a la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió, acuéstate conmigo, pero José prefirió que le arrebatara la ropa y le salió corriendo de la casa. José se enfrentaba a una situación bastante complicada, ¿no? De mucha tentación, y lo que él le tocó hacer es simplemente escapar, huir, ¿no? Entonces, poniendo en contexto esto que estamos hablando, en nuestras vidas diarias, prácticas, ¿qué decisiones son las que nosotros tenemos o debemos tomar? A veces serán decisiones así de drásticas como las que José tuvo que enfrentar. Otras veces sería nada más simplemente no contestar ese mensaje que te está llegando. Sí. O simplemente no abrir esa página. O simplemente no procurar a esa mala amistad que te... O sea, sí, que te sonsaca, ¿no? Sí, me explico. Esas son las salidas con las que Dios nos provee, y unas son para resistir, como ahí dice, y otras salidas son para realmente, definitivamente escapar de esa tentación, de esa dificultad, ¿no? Sí, yo creo que el Señor da la salida, pero ahora sí que entra en juego nuestra decisión, si la tomamos o no la tomamos. Y ahí creo que ya es lo que marca la diferencia. O sea, ahí está la salida, ahora sí que tú decides si tomas esa opción o no la tomas, ¿no? Porque al final del día, algo que hablábamos en el episodio pasado, o sea, hay algo más fuerte que la tentación y que el mismo diablo, y es nuestra decisión, ¿no? Es lo que decíamos. Entonces, Dios da la salida, Dios filtra, como venimos diciendo, ¿no? Dios filtra la tentación, te da la salida, pero ahora sí que queda en nosotros el decidir para dónde le vamos a dar. Y a veces, tomamos, creo que la salida falsa, como luego se dice, ¿no? Porque yo creo que muchas veces, más de las que quisiéramos, tomamos la salida de aliviar la tentación cediendo ante la tentación. O sea, esa presión que genera la tentación, la vienes a aliviar cediendo ante ella. ¿Sí me explico? O sea, el decir, ¿no? O sea, estoy pasando por una crisis de ansiedad porque la sensualidad me está arrastrando. ¿Y de qué manera alivio eso? ¿De qué manera tomo una salida? Es cediendo ante ella, pues. Sí. Diciendo, ¿sabes qué? Agarro el celular para acá. Sí. Entonces, a veces tomamos, creo que la salida equivocada, y que es ceder ante. Porque, por ejemplo, ahorita lo que hablabas de José. O sea, era tanta el hostigamiento que tenía este compa. O sea, estaba siendo abrumado por probablemente una mujer muy guapa. Probablemente una mujer que dices... Sí, no creo que haya sido... Sí. Entonces, ¿de qué manera
ya abres la válvula de escape, pues cediendo ante él, ¿no? Sí. Pero pues cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias? Entonces creo que sí llega la parte en donde el Señor dice, ¿sabes qué? Pues la opción ahorita es córrele, ¿no? Córrele, esa es la salida, corre. Sí, es drástico y huye, sí. Sí, a mí me gusta mucho cómo se entrelazan los textos en la Biblia, ¿no? Porque ninguno se contradice. Y si te pones a pensar y empiezas a unir las piezas del rompecabezas, te das cuenta que tanto Santiago como Corintios, como algunos que otros salmos, hablan acerca de, claro, la batalla cuando llega el ataque del enemigo en la tentación, trae dudas, trae lo que sea, conflictos, siempre ataca la mente, a los pensamientos, ¿no? Y eso lo platicamos el partido pasado, el episodio pasado. Entonces, en la mente está todo el rollo, man. Sí. Y en la mente es donde debería ser efectivo y recordar esta palabra que estamos hablando, ¿no? Hey, si se te está presentando esta tentación, es porque yo, tu Dios, lo permití, número 1. Porque puedes pasarlo. Número 2, porque creo que puedes pasarla. Y número 3, tienes esta y esta salida, ¿no? Sí. Habrá salidas que son salidas como lo drásticas, otras no tan drásticas, pero a final de cuentas es nuestra decisión tomarlas, ¿no? Y es tan simple así como lo platicamos. Yo sé que a veces en la práctica es más complicado de eso, ¿no? Sí. Sí, al final el resumen de 1 Corintios 10:13 es, ahora sí que no estás solo, todos están pasando por pruebas y tentaciones, no eres el único que enfrenta el tema de la sensualidad. A mí me pasó mucho cuando estaba morro, man, cuando estaba joven, que yo llegué a creer que yo era el más desviado de todos, pues, porque decía, no puede ser que yo esté pensando estos ondas, ¿no? Y te das cuenta que platicabas con personas cercanas, amigos cercanos, y te decían a veces hasta cosas peores, ¿no? Tú eras el bueno de la película, sí. ¿no? Entonces, sí. No, pues la neta no estoy tan tirado a la calle, ¿no? Y te das cuenta que todos estamos lidiando con cosas, pues. Entonces el resumen es, o sea, no te sientas el único que estás pasando por esto, sí, no te sientas solo, no te sientas que ahora sí que tú eres el abandonado, ¿no? El peor de todos. Todos están pasando por pruebas, ¿no? Por circunstancias. Pero Dios es fiel. Y Él va a filtrar. Él va a tener cuidado de qué te va a llegar. De qué va a llegar a ti. O sea, sí. De qué viene en camino. Haz de cuenta que hay una aduana que dice esto pasa y esto no pasa. Y siéntete privilegiado. Sintámonos privilegiados. Suena medio raro, pero tengo que decirlo, sintámonos privilegiados cuando estemos pasando por dificultades, por tentaciones, porque si analizas en el ámbito general desde arriba, desde un panorama así celestial, sí, es porque Dios lo permitió, porque Él sabe que tienes ciertas herramientas como para librarlas, ¿no? Sí, hay una parte en Pedro, te platico que estamos leyendo mi esposo y yo Pedro, y hay una parte en Pedro, lo voy a parafrasear, pero dice que con la salvación en Cristo, el Señor nos ha dotado de todo lo que necesitamos para vivir. Yo como lo interpreto es, Dios nos ha dotado en Cristo. De hecho, hay una parte que dice que con Cristo el Señor nos ha dado todas las cosas. Entonces, como lo interpreto es, con Cristo el Señor nos ha dotado de herramientas para vivir nuestra vida física. Kit de la carrera, ¿no? Y nuestra vida espiritual. Sí, como cuando vas a correr el maratón, ¿no? Sí, aquí está el kit. Para que corras. Sí, es correcto. ¿Sí? Yo una vez fui a correr una carrera ahí de 5 kilómetros, es bien poquito, ¿no? Pero no podía más. Y cuando vas y te anotas y te escribes y estás de acuerdo con lo que dicen, sí, me regalaron una bolsita. Y en la bolsita venía un de esos de energía, un Gatorade, o no me acuerdo qué era, ¿no? Sí, venía una toallita para el sudor, venía tu etiqueta, tu número. O sea, y estabas ya 3D, pues, para correr. Un poco es eso que dices, ¿no? O sea, ¿sí? bien, te inscribes en el camino del Señor y te entregan, ok, déjame equiparte, ¿no? Sí. Esto es lo único que ocupas para... Está chido esa analogía, man. Sí, entonces el Señor nos ha dotado de lo que necesitamos para correr esta carrera y aquí nos plantea Pablo en Corintios que el Señor filtra la tentación que te va a llegar y no solamente la filtra, sino que te va a dar la salida, ¿no? Te va a dar la salida para que puedas resistir ese tiro, ¿no? Entonces,
Está muy padre este 1 Corintios, desde el episodio pasado que venimos hablando de cómo llega la tentación a nosotros, y ahorita con Corintios es de qué manera resistimos, de qué manera oponemos resistencia a ella, de qué manera escapamos de ella. Uh-huh. Pues la Biblia nos dice que el Señor tiene cuidado y nos da las herramientas para escapar de ella. Y quiero cerrar con un comentario que dice, se nos recuerda que ser tentado no es pecado. Eso es para una parte importante, porque claro, a veces también eso nos genera condenación. Órale, sí. De que, ¿por qué estoy enfrentando esta tentación? Oye, ¿por qué estoy pensando así? Eso no es pecado. El ser tentado no es pecado. Pero entretener la tentación o rendirte a la tentación, eso sí es pecado. Sí, jugarla, pues. Cuando soportamos la tentación, Satanás seguido nos condena por ser tentados. Pero si esa es una condenación de Satanás, el cristiano no necesita ni debe aceptarla. Cuando la condenación viene de Satanás, pues ábrete, ¿saben? No tengo nada que ver contigo, ¿no? Órale. Entonces, es eso, no sé si quieres comentar algo. Sí, por último, creo que es importante que hagamos una dinámica, yo la he hecho constantemente, de autoanálisis, ¿no? Si bien es cierto, Dios nos conoce muy bien, pero también nosotros nos conocemos y sabemos de qué pie cojeamos, ¿no? Sí. Entonces, uno de los consejos más relevantes para mí que están en el Nuevo Testamento es estén alertas, dice Pedro, estén alertas. Sí. Entonces, creo que se refiere en gran parte a tú sabes que cojeas te gusta, voy a poner el mismo ejemplo porque es el primero que se me viene en la cabeza siempre, que a ti te gusta robar cosas, ¿no? Ok, pues entonces tú mantente alerta en ese tema y ya planea tus salidas y no estés jugando con esas cosas, ¿no? O sea, si de repente te llega un mensaje y sabes que a ti te afecta mucho la sensualidad o el coqueteo y ese rollo, acábalo así, huye, hazte como José, corre, sí. ¿No? O sea, no te quedes, no te estaciones ahí porque muy probablemente si te estacionas, si juegas mucho vas a terminar perdiendo. Sí. Mejor rápido, ejecútalo, no le des tiempo, ¿no? O sea, haz ese ejercicio de aquellas cosas en las que tú batallas honestamente y realmente y dices, ok, en esto y en estas áreas, realmente yo sí me siento muy débil, entonces en estas, mi principio es cero tolerancia como la política, ¿no? Cero tolerancia, ¿no? Y hazle como José, o sea... Huye como José. Bloquea, o sea, toma decisiones drásticas y eso te va a garantizar... éxito. Exactamente, ¿no? Sí, porque si de por sí, o sea, son cuestiones con las que tú mismo reconoces que batallas, entonces para que le andas ahí jugueteando, no, o sea, muy probablemente vas a terminar perdiendo. Hace poquito un compilla ahí me comentó algunas cosas, ¿no? Y ¿sabes qué, bro? Me pasó esto y caí en esta parte, ¿no? Uh-huh. Y nos echamos un café, estuvimos platicando y digo, la plática se fue por otro lado, ¿no? Totalmente opuesto a esa parte, ¿no? De lo que él había vivido como tentación, llamémosle así. Y en la plática le digo, oye, y respecto a lo que me platicabas la otra vez sobre este tema, ahí la ecuación está bien sencilla, man. Te voy a decir qué pasó. O sea, tú caíste en ese business porque tú le diste cabida, man. Así de sencillo. Tú le diste cabida. Santiago, ¿sí? Sí, tú le diste cabida a ese business y por eso caíste en él. Uh-huh. No tengo mucho que decirte. Uh-huh. Y ya, no, la verdad sí es verdad. Yo le di chance. Entonces, así de sencillo es, man. La prueba va a llegar filtrada por Dios, vamos a decirlo así. Uh-huh. Pero aunado a eso, Él te va a dar la salida. Sí. Y ahora sí que de nosotros dependemos si tomamos la salida o no la tomamos. Sí. Así de sencilla es la ecuación. Y pues, con esto así es. Nos vamos, man. De acuerdo. Pues con esto nos despedimos, raza. Les mandamos saludos, abrazos. Gracias y paz a todos. Sobres a la que sigue. Bye.